Muchas gracias. Muy bien, ¿pueden ver todos la pantalla? Creo que sí. Como segunda parte de este módulo para continuar lo que estamos haciendo, el diplomado de toxicología clínica, vamos a abordar lo que llamamos la toxicología laboral. Han recibido ya en el grupo por WhatsApp un enlace Drive en el cual se les ha compartido varios documentos mismos que están para su estudio y ampliación de toda la dinámica que va a ser esta clase y vamos a proceder a la explicación de esta interesante temática. Bien, para definir lo que es la toxicología laboral, si bien recordamos un poco de la clase anterior, habíamos hablado que la toxicología aborda varios ámbitos, ya que es el estudio de los tóxicos. En este caso, hablamos de que es la rama de la toxicología que va a estudiar las consecuencias de la exposición a las sustancias químicas en el ámbito laboral. Precisamente uno de los mayores intereses que aborda la toxicología es cuánto daño puede hacer una determinada sustancia en el ámbito en el cual se desenvuelve un ser humano. Como habíamos visto en la anterior clase, el medio ambiente conlleva muchas sustancias, las cuales son producto de las actividades. Y una de las principales actividades del hombre es el trabajo. Entonces, la toxicología laboral tiene por objeto el estudio de las alteraciones producidas en cada individuo por el contacto de agentes tóxicos en su puesto de trabajo, como consecuencia de sus actividades. Hablamos principalmente de lo que es un riesgo químico. Sí, es aquel que puede producirse por una exposición, controlada o no, a un producto químico, cuya derivación y riesgos pueden afectar al ser humano con los efectos agudos o crónicos, apareciendo sintomatología diversa, afectando su salud o como consecuencia la aparición de nuevas enfermedades. Estos productos químicos pueden provocar consecuencias sistémicas a corto y a largo plazo. Habíamos hablado de que cuando una consecuencia común de un químico es leve, hablamos de una consecuencia aguda. Si fuera a partir de una exposición larga y consecutiva, una, una enfermedad crónica, ¿no es cierto? Ahora, todos estos productos químicos están envueltos en las actividades laborales y se necesita hacer un tratamiento y disposición de todos estos químicos a los cuales esté afectado. Por eso, el estudio de lo que es la toxicología laboral va a prevenir todas aquellas consecuencias adversas, dado que la concentración de ciertas sustancias va a conllevar a ciertas consecuencias o afecciones de la salud. Entonces, el enfoque principal de lo que es la prevención de un riesgo químico es conocer primero qué efectos va a causar este tóxico, cuánta concentración es permitida en el individuo y, por supuesto, mantener la seguridad laboral, industrial del personal que va a trabajar, porque evidentemente el riesgo que puede estar afectando a este trabajador por el manipuleo de ciertas sustancias químicas, dada la naturaleza de sus actividades, puede conllevar también efectos en lo que es la situación laboral de cada trabajador. Es por eso de que se va a ir revisando toda esta parte ya en lo que es lo que significa la seguridad industrial, el entorno laboral y la salud de los trabajadores. Hablamos de un concepto importante, lo que significa la toxicología laboral, que es la concentración máxima permisible. ¿Qué significa? Es una concentración calculada, la cual no va a afectar la salud del trabajador. Cada sustancia a la cual está expuesto cada trabajador se ha estudiado y se va manejando estas concentraciones máximas, las cuales son un referente para evitar la exposición constitucionaria de ciertos tóxicos. Estos valores se han estudiado ampliamente en modelos experimentales animales y también bajo el estudio
controlado en los seres humanos. Sabemos de que en los años 40 y 50 había mucho manejo de todas las fábricas de la industria sin las medidas de seguridad. Entonces, la afectación del ser humano se ha ido viendo en la consecución del tiempo. Entonces, lo que se ha estudiado a partir de la revolución industrial y de las horas de trabajo era que precisamente dentro del horario laboral, el trabajador tenga la mínima exposición y o lo que llaman la máxima concentración, que estaría permitido para que el trabajador no tenga efectos ni agudos ni crónicos a largo plazo. Sí, entonces el tema de la concentración a partir desde el principio básico de la primera absorción, que sería la absorción por piel, hasta las absorciones o el ingreso o la ingesta de las sustancias, por lo que es importante evaluar y conocer este concepto de lo que es la concentración máxima permitida. Ahora, ¿cuál es el objetivo de evaluar estos niveles? Principalmente es disminuir cualquier riesgo al trabajador, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? El tema de informar, capacitar y observar las condiciones del trabajo. Todo este estudio de lo que es el ámbito laboral se ha estudiado a profundidad precisamente con cada uno de los tóxicos a los cuales podría estar afectado. Se ha sectorizado de acuerdo a la industria y al efecto que podría ser utilizado, siendo que el daño que se podría observar a mediano, a corto y a largo plazo se debe minimizar. Por lo que una de las principales medidas que se han utilizado y se han empezado a utilizar ya en los años 50 son los carteles de seguridad. Entonces vamos a ir viendo de acuerdo a la clasificación de estas sustancias bastantes señaléticas que llaman ya en lo que se denomina la seguridad industrial, que ya está normado a nivel internacional, por lo que es importante que nosotros también las conozcamos. La OIT, la menciono aquí porque es la Organización Internacional del Trabajo, es una organización del Organismo Nacional de las Naciones Unidas, perdón, la cual reúne tripartitamente tanto a los gobiernos, a los empleadores y a los trabajadores a través de sus sindicatos para formular políticas mismas que están enfocadas en preservar la salud y la seguridad del trabajador, por lo que este convenio, esta organización siempre va a velar porque estas concentraciones de tóxicos que son identificados en las labores industriales, en el trabajo, sean de la manera más óptima. Además de la prevención y de la institución de toda la parte de riesgos, de la formación, la capacitación, está velada por esta organización. En nuestro país hay la agencia de la OIT. Sin embargo, la seguridad industrial y el Ministerio de Trabajo también deben asegurar a través de velar este tipo de políticas, a través de los sindicatos, a través de los empresarios, la promoción y la prevención de la normativa de seguridad del trabajo y evidentemente el objetivo principal de esta organización es promover los derechos laborales, fomentar las oportunidades del trabajo decente, mejorar la protección social, fortalecer el diálogo de estos temas relacionados con el trabajo. Lo menciono a detalle porque en esta organización y a partir del estudio de las sustancias es que se ha normatizado el uso de sustancias tóxicas, medianamente tóxicas para la seguridad de los trabajadores. Uno de los artículos que les he compartido, pueden leer un poco más de la organización y varios acápites importantes de lo que significa la seguridad laboral. Bien, la OIT tiene un concepto bastante mucho más específico, directamente enfocado a lo que es la toxicología laboral, que según la OIT estudia los venenos. ¿Eso qué quiere decir? Va a identificar y cuantificar, además de estudiar la cualidad de cada uno de estos tóxicos o venenos, como ellos directamente lo enfocan de esa manera,
es estudiar los efectos adversos asociados a la exposición de cada uno de estos agentes, ya sean físicos, químicos o inclusive biológicos. Sí, la información toxicológica ahora ya está internacionalmente difundida y son normas ya que están establecidas para el manejo de ciertas sustancias, para el manejo industrial, inclusive del manejo del equipamiento, dado que el uso de muchos equipos también expulsa sustancias. Entonces es necesario que la prevención no solamente es en el operador, sino también para el posterior, el efecto secundario, lo que hablábamos de todas las industrias, la contaminación de tipo secundaria o la emisión de gases o residuos industriales al medio ambiente. Entonces, este es uno de los objetivos, ¿no? Identificar las sustancias y prevenir las enfermedades irreversibles o debilitadoras. También se ocupa de lo que es la parte de la seguridad del trabajador en el ámbito de una vez que a un trabajador se le haya detectado una enfermedad producto de su trabajo, sea la institución aseguradora del país y o el tema de del seguro de incapacidad aporte al trabajo que está realizando el trabajador, también para asegurar su vida y también de su familia. Una de las partes más importantes de la identificación, no solamente del tóxico, es identificar lo que se llama el órgano diana o lo que habíamos hablado anteriormente, lo que es el órgano blanco, esa cual el tóxico en cuestión o la sustancia vaya a afectar de manera directa, por intención primaria o por intención secundaria. Sí, una vez que identificamos el órgano diana en cuestión, hay que probar y comprobar si hay un efecto que eh, haga una incidencia irreversible o reversible en la funcionalidad de este órgano. A esto llamamos un efecto crítico. Eso mismo se aplica al anterior concepto de lo que es la concentración máxima permisible. Si bien nosotros hemos hecho un trabajo, una evaluación de un trabajador mismo que ha tenido toda la seguridad industrial posible, no ha tenido exposición a efectos mayores a las concentraciones de la permitidas, como les mencionaba antes, este trabajador no debería enfermarse. Entonces, ¿qué significa? También tenemos que ver la variabilidad de nuestro paciente o nuestro trabajador. Entonces, hay que definir qué tipo de toxicidad tiene el paciente, qué enfermedad presenta el trabajador antes y después del trabajo, ¿sí? Y la reducción de la exposición la metodología que se ha utilizado para mantener la seguridad de este trabajador. Aquí interviene mucho lo que son las políticas de prevención de lo que es la seguridad social o la seguridad del trabajador. No se olviden de que cuando un trabajador ingresa a alguna institución, se le hace una valoración clínica previa para evaluar las condiciones fisiológicas mismas que pueden garantizar de que este trabajador esté lo menos expuesto posible, porque ya vamos a ver más adelante, hay ciertas condicionantes también de que, de acuerdo a la susceptibilidad individual que habíamos hablado también en nuestros conceptos, podrían afectar de mayor o menor manera. Sí, ahora, ya viendo un poco más específica la parte química de lo que es la toxicología laboral, vamos a hablar de los productos químicos identificados en el lugar de trabajo. Es fácil hacer una recopilación de estas sustancias de acuerdo a la concentración o al estado físico, en todo caso, de cada una de las sustancias. Por ejemplo, vamos a dividir en lo que son los sólidos, los líquidos y los gaseosos. Dentro de los productos sólidos vamos a englobar los polvos. Sí, que si bien son pulverizados, también constituyense como sólidos. Los líquidos, vapores y gases que, como les presento aquí en la diapositiva, creo que no está muy claro, pero hablamos de las sustancias que podrían ser inflamables, de acuerdo a un mal manejo o a un mal manipuleo, podrían ocasionar algún accidente, como por ejemplo, si un líquido
eh, se, se chorrea, por decirlo eso, si vale el término, y puede ser una sustancia corrosiva. O si se agita muy fuerte alguna sustancia, ya sea líquida o sólida, puede ser explosiva. También se asocia a cada una de las sustancias, pero por fines didácticos es más fácil hacer la clasificación del estado físico de cada una de las sustancias. Así es que vamos a hablar de los sólidos. Aquellas sustancias sólidas son de acuerdo a la toxicidad que pueden producir, es menos fácil que sean ingeridas, sí, y produzcan un envenenamiento químico. Estos sólidos generalmente son de manipulación, no pueden ser ingeridos, pero sí pueden ser ingresados por piel. Y de acuerdo a las concentraciones o al tipo de sustancias, eh, podríamos mencionar de que puedan o desprender vapores al entrar en contacto con el aire o con el agua, o también podrían ser inhalados cuando ya son pulverizados, a ver cómo vamos a ver los polvos. La vía de ingreso de este tipo de sustancias es generalmente por la piel. Sí, los polvos, lo que les mencionaba, son sustancias sólidas en, en su mayoría que son pulverizadas o ultrapulverizadas o producto de una sustancia anterior que haya sido sólida. Por ejemplo, aquellos trabajadores que están fabricando en la fábrica de cemento, sabemos de que hacen concentraciones bastante químicas para obtener el cemento. Entonces, el manipuleo o la falta de uso de mascarillas, por ejemplo, los polvos sí pueden ser inhalados. Aparte de que, como habíamos mencionado, los sólidos podrían entrar en contacto con la piel, los sólidos sí pueden ser ingresados por vía aérea, por lo que es importante identificar en este caso un tóxico, utilizar las medidas de seguridad, por ejemplo, máscaras de protección, guantes, etcétera, etcétera. La particularidad y el peligro de los polvos, lo que les mencionaba, era que pueden ser inhalados, además de ser absorbidos por piel. Entonces, las nubes de partículas o los polvos que puedan levantarse por el mal manejo o por como consecuencia del trabajo normal, rutinario en el trabajo, hace que sean uno de los productos más complejos de tratar, dado que en muchas condiciones podrían inclusive explotar o como les mencionaba, mezclarse con el aire o con el agua y también formar otros elementos que posteriormente también podrían ser ingeridos. Los líquidos. Si bien los líquidos, la mayoría de las sustancias líquidas como los ácidos y los solventes generalmente son los más peligrosos, dado que la retención de los líquidos en un mal manipuleo es difícil de contener, más aún si fueran corrosivos o fumantes. La condición física de algunos líquidos al entrar en contacto con el aire es que expulsan cierto tipo de vapores. Evidentemente, los líquidos pueden ingresar por vía digestiva, ser ingeridos y los vapores podrían ser inhalados. Además de un error en el manipuleo o el derramar un líquido, también pueden ser ingresados por la piel. En este caso, el tema de las sustancias líquidas, como les mencionaba, es lo más difícil de contener, dado que puede ser desde la absorción por piel, pueden ser inhalados y pueden ser también ingeridos, por lo que es necesario tener muchas más barreras de contención cuando se manejan líquidos como sustancias tóxicas. Además de que en ciertas condiciones, cuando aumenta la temperatura, estas pueden volverse vapor y cuyas partículas pueden arrastrar tanto polvos como la sustancia misma líquida en vapor y ser inhaladas. Por eso les mencionaba que las sustancias líquidas son las más difíciles de contener. Ahora, los vapores también sabemos de que es el estado gaseoso del agua o de las sustancias. No nos olvidemos que en el manejo de las sustancias químicas hablamos de las propiedades físico-químicas. ¿Eso qué significa? Al conocer el punto de ebullición de una determinada sustancia química, sabemos que al manipularse van a volverse del estado líquido al gaseoso, por lo que la emisión de ciertos vapores o directamente la expulsión de estos vapores como consecuencia de la manipulación o de sólidos o de líquidos
pueden conllevar a que estos vapores sean inhalados o pueden impregnarse por piel, también ser ingeridos o irritar mucosas como los ojos, la nariz, etcétera, etcétera. Entonces también son bastante difíciles de contener. Sin embargo, como les mencionaba, las propiedades físico-químicas de cada una de estas sustancias deben ser controladas y conocidas a detalle dentro de las medidas de seguridad industrial para evitar de que estos vapores se escapen producto de un mal manejo, sean derramados o que directamente puedan ser inhalados. En el caso de los vapores en producción industrial, por ejemplo, ya hay bastante normativa acerca de la expulsión de estos vapores, neutralizándolos con campanas o con las torres industriales que alguna vez vemos en la industria metalúrgica, por ejemplo, o en la industria de la producción de solventes. Entonces, estos chimeneas o estos tubos de expulsión lo que hacen son neutralizar o evitar de que éstas entran en contacto con aire caliente para su diseminación al medio ambiente. Entonces, no solamente la seguridad va a ser interna, sino externa. Evidentemente, el cambio de la concentración del punto de ebullición o del material gaseoso en manejo también hace que la seguridad industrial sea bastante difícil de manejar, siendo que los vapores pueden ser producto de un accidente, ¿cierto? Además de su expansión volátil, que otro de los, aparte de los vapores, diferente como el del sólido, se vuelven polvos, los vapores que es gotitas suspendidas, el gas ya no, en muchos casos no puede verse, son expulsados rápidamente y muchas veces la temperatura del ambiente cambia la forma líquida a sólida de acuerdo a las propiedades físico-químicas de cada uno. Hay algunos gases que pueden ser inhalados o directamente hacer una reacción alérgica o de intoxicación en el sistema respiratorio del individuo, por lo que es muy difícil también de detectar. Algunos gases pueden ser irritantes, otros también pueden ser explosivos o por contacto de alguna sustancia del manipuleo del aire o del agua ser inflamables, por lo que también el manejo de los gases se hace muy difícil. La vía de ingreso, evidentemente, son los pulmones y también por piel, dependiendo de la concentración de los gases, por lo que es difícil descontaminar un ambiente que haya sido contaminado con los gases por el tema de la concentración y la hipervolatilidad que tienen ciertas sustancias y que son fácilmente expandibles. Estos son los tipos de químicos que podríamos, en función a su estado físico, encontrar en lo que es la toxicología laboral. En este cuadro, que es un resumen de los varios cuadros que se les ha compartido, por ejemplo, son las sustancias químicas que intervienen en la industria. Perdón. Como pueden leer, por ejemplo, vamos a hablar, ¿no es cierto?, metal de cadmio. Sí, es una sustancia química en que se encuentra en polvos y vapores. ¿Cómo es el método de penetración? Por inhalación o por ingestión, ¿sí? Los órganos que pueden resultar afectados, los pulmones, la garganta, los riñones, de acuerdo hasta la concentración que hayan podido ingresar y qué tipo de toxicidad, ¿no? Provoca daño en los pulmones y riñones por exposición crónica en el tiempo, ¿no es cierto? Los síntomas de la enfermedad, ya vemos ardor, sequedad en la garganta, dolores de pecho, vómitos, dolores de cabeza. Ejemplos de actividad industrial, por ejemplo, ¿para qué utilizamos el cadmio? Para los procedimientos de soldadura y productos pesados. Sí, y así tenemos una serie de sustancias químicas mismas que ya han sido estudiadas y son producto del tipo de industria que podríamos ver, ¿no es cierto? El lisinato de tolueno en la fabricación de poliuretano y pinturas y tintas, el mercurio para productos químicos pesados y los operarios de laboratorios y mecánica. El tema que les decía, ¿no? De la toxicología laboral engloba particularmente el estudio, principalmente de qué sustancia vamos a estudiar y qué toxicidad va a tener, ¿no? Y el órgano diana. Entonces, sobre la base de todo esto, les he puesto, si mal no me equivoco,
en el documento de toxicología laboral una serie de elementos los cuales ya han sido estudiados. Inclusive ya más a detalle también van a encontrar las concentraciones máximas permitidas y otras concentraciones mismas que evidencian la toxicidad que puede afectar y a qué órgano Diana va a afectar. Sí, eso les mencionaba para que lo vayan leyendo o para que sea motivo también de ver qué sustancias se manejan en qué industrias y cuáles son sus afecciones. Sí, ahora vamos a clasificar todas estas sustancias por sus características. Si bien ya habíamos analizado a grosso modo por su estado físico, ahora vamos a hablar por lo que se llaman las propiedades físico-químicas. Tanto pueden ser sólidos, líquidos, gaseosos o vapores, explosivos, comburentes, extremadamente inflamables, fácilmente inflamables e inflamables. El detalle aquí son las temperaturas de ebullición y el punto de concentración que puedan tener en el manipuleo. Y sus propiedades toxicológicas las han definido como muy tóxicos, tóxicos, nocivos, corrosivos, irritantes y sensibilizantes. Esta clasificación es muy interesante dado que habíamos hablado de uno de los principales conceptos de lo que es la toxicología y que es la dosis, ¿no es cierto? Que es la concentración de nuestro tóxico o de nuestra sustancia química que va a afectar de una manera en función del tiempo y a esto llamábamos de lo que es el efecto tóxico, ¿sí? Entonces, hablamos en concentraciones de cada una de las sustancias que pueden ser muy tóxicas a bajas dosis, ¿no es cierto? Mientras más baja la dosis y mayor el efecto tóxicos podrán ser muy tóxicos, nocivos y van a afectar a la salud, corrosivos y van a afectar directamente al órgano apenas ingresen por cualquiera de las vías el tóxico. Entonces, por eso también hablamos de los irritantes y sensibilizantes. Aquí hablamos de menores dosis y aquí de mayores dosis, pero en función de los efectos que van a provocar en el órgano como tal, ¿sí? Ahora, por sus efectos específicos en la salud humana, hablamos de los carcinogénicos, ¿no es cierto? Aquellas sustancias que en función del tiempo van a provocar un cáncer o mutagénicos o teratogénicos, que llamamos aquellos que van a afectar directamente al órgano y van a desplazar su ADN o modificarlo, como en el caso de las mujeres embarazadas, que muchas veces ellas no son las afectadas, pero sí sus hijos o el producto que esté en, en labor, ¿no es cierto? Y los tóxicos para la reproducción, muchos de ellos anulan la reproducción de los trabajadores, por lo que hay que tener mucho cuidado de qué tipo de efecto a largo plazo puede causar los tóxicos. Sí, y bueno, los efectos para el medio ambiente que ya los habíamos visto, que son peligros para el medio ambiente mismos que no solamente deben preservar la salud del trabajador, sino también su expulsión para como residuo del medio ambiente. Sí, ahora hablamos una de las partes más interesantes de lo que es una intoxicación, ¿sí? El individuo, una vez que ha entrado en contacto con la sustancia, hablamos de las vías perdón, de las vías de ingreso, que ya habíamos hablado, ¿no es cierto? Que puede ser por piel, que puede ser por respiratoria, por ingestión, va a recibir por la vía que sea, un órgano va a recibir la mayor amenaza de la toxicidad. Y lo que llamamos la intoxicación son los efectos mismos del tóxico por el cual vamos a tener estas consecuencias. Entonces hablamos de tres fases importantes, que es la fase de exposición, la fase toxicocinética y la fase toxicodinámica. Estos tres conceptos son importantes que nosotros ya los manejemos a partir de los efectos que va a producir en el organismo. Sí, entonces, ¿qué es la fase de exposición? Todos los efectos que habíamos hablado a partir del ingreso, sí, como los factores ambientales, toda esta fase va a ser el ingreso al organismo. Sí, y la fase tóxico-cinética, que es la más importante, es la absorción de dicho tóxico y los procesos involucrados en esta fase. ¿Eso qué quiere decir? Una vez que el tóxico ingresa, va a ser transportado por los fluidos corporales, ya sea por el sudor, ya sea por la digestión, etcétera, etcétera,
próximamente van a ser distribuidos, ¿sí? Ya sea por vía sanguínea, por el tema de la digestión, etcétera, etcétera, y su acumulación en el órgano diana o en el tejido. Se tiene que biotransformar porque el organismo, como tal, al recibir una sustancia, va a transformar, ya vamos a ver un poquito más adelante, toda esta fase del metabolismo que el organismo realiza para su posterior utilización o excreción. No nos olvidemos de que estos tóxicos son sustancias ajenas al organismo. El individuo como tal tiene que procesar, lo va a transformar, va a degradarlo o va a acumularlo. Estos metabolitos en sí, ya transformados, tienen que ser expulsados, entonces hay vías de expulsión de todo eso. La parte tóxico-cinética es la afección principal al individuo, por lo que es importante saber qué sustancia, cómo va a ser distribuida, cómo va a transformarse y por qué órgano va a ser eliminado. Estas son las fases importantes para ver si el paciente, por ejemplo, si es que ya vino un trabajador o un paciente o un enfermo con cierta intoxicación, qué sustancia, identificar la sustancia y cómo la va a eliminar. Entonces, ¿qué vamos a analizar? Si vamos a utilizar, qué sé yo, la orina, la sangre, etcétera, etcétera, de acuerdo a la distribución que haya realizado este tóxico. Y posteriormente lo que es la toxicodinámica, que es la interacción de estos tóxicos que han sido transformados en el lugar específico o las células específicas que contienen los receptores para el metabolismo normal de lo que es normal, entre comillas, evidentemente, de la sustancia química, perdón, de la sustancia tóxica que ha sido ingresada al organismo y provocando lo que llamábamos anteriormente el efecto tóxico. Entonces, esta parte quiero que la revisen muy bien. Sí, por favor. Bien, entonces aquí tengo un diagrama mismo que habla de la consecución de lo que es el ingreso del tóxico al individuo, ¿no es cierto? Entonces hablamos de estos dos conceptos importantes que los tienen que tener muy claro, que es la toxicocinética, es lo que el organismo le va a hacer al tóxico, ¿sí? Hablamos del metabolismo, etcétera, etcétera. ¿Y qué es la toxicodinámica? Es lo que el tóxico le va a hacer al organismo, ¿sí? Entonces, en el esquema que podemos ver aquí, hablamos de la exposición, la absorción, la distribución, la etapa de la biotransformación y la excreción. Eso es lo básico de lo que es la toxicocinética. ¿Sí está claro este concepto? No nos olvidemos de que cualquier sustancia química, cualquiera sea que sea ingresada al organismo, va a adoptar toda esta fase. Los que han estudiado farmacología o farmacocinética en algún momento de su etapa profesional entenderán muy bien. Seguramente se saben el esquema de la farmacocinética. El ejemplo vamos a hacer más o menos como hacemos para estudiar los diagramas, ¿no es cierto? El ADME para la farmacocinética es fácil, ¿no es cierto? Liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción, que me imagino que alguna vez lo han estudiado. Sí, esta parte también se aplica a los tóxicos, no nos olvidemos, es una sustancia externa que ha ingresado al organismo y hablamos de todas estas etapas. Evidentemente cambia un poquito aquí porque la biotransformación en lo que sería la absorción, la distribución y el metabolismo, aquí hablamos de la biotransformación, dado que los tóxicos no están diseñados para tener un efecto farmacológico, a diferencia, ¿no es cierto?, de lo que hablábamos, el ejemplo que les doy de la farmacocinética. Estos tóxicos van a ser biotransformados y las acciones del tóxico son aquellas que estudia la toxicología en realidad. Y aquí, por ejemplo, podemos ver el desarrollo de lo que puede afectar la estructura celular, sí, lesionando los organelos celulares o afectando a la función celular, modificando la permeabilidad o altera la producción de las células, puede volverse cancerígeno, etcétera, etcétera. Sí, entonces esta parte de lo que es la toxicocinética y toxicodinámica tiene que estar muy clara, no solamente en el estudio de las sustancias químicas en el ámbito laboral, sino a lo largo de todo lo que es
la parte ya de lo que es la toxicología clínica o la toxicología forense. Sí, estamos hasta aquí. Bien, entonces aquí ya un poco más de explicación de lo que es el tema de la farmacocinética. Aquí podemos ver la inhalación en el estado físico en el cual se encuentra la sustancia, ya sea por vapores, por inhalación, ingestión, etcétera, etcétera, o por piel, ¿no es cierto? El ingreso y algunas sustancias como ejemplo de qué sustancias podrían ser ingresadas más comúnmente, por ejemplo, por piel los detergentes y hasta dónde van a llegar. Por ejemplo, a la médula va a llegar el benceno, ¿sí? Y se han estudiado mucho y a detalle todas estas sustancias. Todos estos procesos, tanto toxicocinéticos como toxicodinámicos, ya se presentan a nivel molecular celular y esos son los estudios a profundidad que se han realizado para evitar el mal manipuleo o la prevención de ciertas enfermedades que ya están clasificadas. De acuerdo a estos procesos, se han dividido en dos grupos, ¿no es cierto? La constitución química y las propiedades físico-químicas, que ya les había mencionado, y la estructura celular, porque las membranas tienen receptores mismos para su mayor absorción o excreción de ciertas sustancias. Entonces, el estudio de la toxicología laboral aborda también los receptores y la permeabilidad de las células a dichas sustancias, evidentemente por el estudio del órgano blanco o diana que ya les había mencionado. Sí. Ahora, otro concepto importante que es necesario recalcar, aparte de lo que es la concentración máxima permisible, perdón, es la concentración de la exposición. ¿Eso qué significa? Si bien nosotros sabemos de que el tóxico va a ingresar al organismo, tenemos que saber cuál es la concentración de exposición de qué tóxico y cómo se mide eso en partes por millón cuando es por volumen de aire. ¿Eso qué quiere decir? Estamos hablando de la sustancia que está vaporizada o en estado de vapor o en líquidos en miligramos por metro cúbico. Sí, todos estos obviamente es más químico, pero vamos a ir viendo en las cartillas que se documentan tanto en la OIT como en de seguridad industrial el manejo de todos estas concentraciones, por lo que es importante que nosotros los manejemos también, para que cuando le digan el trabajador ha sido expuesto a 100 partes por millón de tolueno, por ejemplo, ¿no? De clorobenceno. Entonces nosotros sepamos de que es posible de que haya estado en el aire y cuál es la concentración máxima permitible. Por ejemplo, ahí, y eso por decirlo nada más, la concentración máxima permisible era 10 partes por millón y ha sido afectado a 100. Entonces sabemos de que la concentración de exposición ha sido rebasada. Eso también está dado ya en todos los estudios de cada uno de los tóxicos. Otro de los conceptos es la concentración efectiva. Es la proporción de la sustancia en el medio determinado para cierto sistema, igualmente a dosis controlada. La concentración de exposición 50. Este concepto lo vamos a ver también más adelante, que siempre es importante ver qué es la concentración que causa el 50% del efecto máximo. ¿Eso qué quiere decir? El peor efecto posible es su 50%. Entonces eso quiere decir de que va a ser un antes y un después de ciertas exposiciones a las cuales va a estar afectado el trabajador. Después la concentración letal, esto es fácil de entender, es la proporción de la sustancia que va a causar la muerte después de cierto periodo de exposición. Si bien recuerdan lo que es el efecto tóxico, dosis y tiempo, ¿no es cierto? La dosificación, la concentración del tóxico y la exposición. Entonces siempre vamos a hablar en esas concentraciones. Concentración en tiempo, concentración en tiempo. Entonces, ¿en cuánto tiempo va a matar cierta sustancia a un individuo? Entonces, la concentración letal. Y la concentración letal mínima es la más baja concentración que se sepa o que se conoce que produce la muerte. La concentración letal y la mínima van de la mano, pero hay una leve diferencia.
si el paciente ha sido expuesto mínimamente, podría estar intoxicado o envenenado, podría ser reversible, pero si ha entrado a una concentración letal, ya muchas veces es irreversible, ¿no? Entonces, por eso se habla de estos conceptos en lo que significa el manejo de sustancias químicas o tóxicas. Ahora, las vías de administración, lo que les había, esto hago énfasis, ¿por qué? Porque sabemos de que las vías de penetración, eso ya les había mencionado en toxicología ambiental y en los ejemplos que ya les había dado anteriormente, la inhalación, la absorción, la ingestión, son procesos básicos de las vías de penetración o las vías de ingreso del tóxico, entonces siempre las tenemos que tener en mente. Y entonces los efectos de acuerdo al tipo de sustancia también van a variar en la inhalación, en la absorción y en la ingestión. Mucho se habla de que los productos químicos muchas veces al ser ingeridos pueden no ser metabolizados, pero si son inhalados sí. Entonces se habla de que qué tipo de efectos inmediatos, de acuerdo al tipo de exposición, vamos a tener como consecuencia del efecto tóxico. Entonces podríamos hablar de los efectos agudos o los crónicos, de acuerdo a los años de exposición, independientemente de qué tipo de ingreso ha tenido este tóxico. Entonces, como les digo, se ha diferenciado mucho esto dado el tipo de ingreso que ha tenido. Si el trabajador ha inhalado, muchas veces tampoco le va a afectar. Entonces, se identifica mucho por esto, porque varias sustancias han debido ver y escuchar también en la exposición que les hago. Los sólidos, por ejemplo, solamente pueden entrar por piel, no pueden ser inhalados. A diferencia de que se vuelvan polvo, sí. Entonces, esto también se evalúa en función de cómo ha ingresado el efecto, y también está el detalle en las cartillas de estudio de cada uno de los organismos. Ahora, el tipo de efecto tóxico. Aquí hablamos de todas las propiedades tóxicas de los químicos que les había mencionado, ¿no? Y esto otra vez está el detalle aquí de cada uno de los cuadros, ¿no? Puede ser irritante o corrosivo, fibrógena, eso es a nivel pulmonar, alérgica, dermatítica, carcinogénica, venenosa o asfixiante. Evidentemente, por cómo ha ingresado, lo que les mencionaba, ¿no es cierto? Ahora, entre lo que es la diferencia, y eso lo tengan muy bien a partir de lo que es el funcionamiento fisiológico de cada individuo, podemos hablar de la etapa alérgica y también de la reacción primaria que puede tener el individuo. Entonces, de acuerdo a esta vía de penetración que haya tenido, puede causar desde una alergia, un sofoco tipo asmático si va por vía pulmonar, o una alergia dermatítica. Eso es importante diferenciar. Así también vamos a tener también evidencia y rastros del ingreso de este tóxico y también sus posteriores consecuencias. Por eso también es importante identificar a un paciente de acuerdo al tipo de tóxico que ha sido expuesto, como al tipo de alergias que puede padecer ya como condición fisiológica. Sí, entonces aquí los cuadros que les muestro como ejemplo y que también está en uno de los artículos que les he compartido, hay varios ejemplos de sustancias los cuales tienen estas propiedades tóxicas y vamos a ver en función del tiempo, ¿sí? La vía inhalatoria es una de las vías más complejas de tratar, como les había mencionado, porque no se puede controlar el aire. Sí, entonces mientras haya mayor cantidad de sustancia presente en el aire, más va a penetrar en el organismo. Pueden ser gases, vapores, aerosoles, y mientras más pequeña la partícula, es más probable de que ingrese interiormente al alveolo pulmonar, llegando a tener consecuencias crónicas mucho más a profundidad. La vía dérmica, lo que les había mencionado, ¿no es cierto? Por piel, hablamos de un daño local, lo que llamábamos las alergias o los sarpullidos, y pueden afectar. Sí, por la vía dérmica también puede haber un daño sistémico. Eso quiere decir que la piel puede absorber y puede ir directamente hasta la sangre y puede tener otros efectos a diferencia de la inhalatoria directamente en los vasos sanguíneos. Entonces, esto también, de acuerdo al tiempo de exposición, podemos tener efectos
mucho más prolongados y más complejos. La vía digestiva, que ya saben, ¿no? La de inoculación, puede ser una vía la cual no tenga muchas consecuencias, dado que por efecto del mismo metabolismo o la digestión de la concentración de los ácidos en el estómago puede ser neutralizada o subsecuentemente también puede potenciar el efecto tóxico, por lo que el pH, el cambio de condiciones físicas y la ingestión de ciertas sustancias también puede hacer una mayor concentración o una menor concentración. El tema de la vía digestiva es complicado, dado que muchas sustancias, como les mencionaba anteriormente, no pueden ser digeridas, otras que sí, o pueden dañar directamente el estómago con un lavado gástrico y ya está, y se terminó el efecto tóxico. Sin embargo, también puede haber otras de que por producto del, de un producto, perdón, una consecuencia secundaria por el metabolismo, por el cambio de pH, puede hacer que la acidez del mismo estómago por las vías biliares pueda afectar una mayor absorción y luego ir a corrientes sistémicas. Eso depende mucho en la parte de lo que significa la toxicocinética en el metabolismo. Por eso es importante saber qué vía ha ingresado. Aquí, por ejemplo, otra vez tenemos un cuadro en el cual hablamos de lo que es el efecto crítico, que es el mayor efecto que podríamos tener en los órganos diana, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, hablábamos del mercurio, por ejemplo, en los niños de edad corta, el sistema nervioso central, habíamos hablado eso en la anterior clase, ¿no es cierto? Entonces, descenso del coeficiente intelectual y otro sutil temblor mercurial de los labios y párpados. ¿Eso qué quiere decir? Más van a estar afectados los niños cuando están afectados por el mercurio, ¿sí? Y además de los riñones y el producto o la consecuencia, el efecto crónico esperado. Sí, esto también está estudiado para cada una de las sustancias y este es un ejemplo de todos los detalles que pueden tener de estas sustancias críticas. Ahora, hablamos de lo que es ya la seguridad industrial como tal. Les había mencionado lo que es la Organización Internacional del Trabajador, ¿no es cierto? Del trabajo, perdón. eh, la, una de las mayores, el objetivo, uno de los mayores objetivos y puntales del estudio de estas sustancias precisamente es lo que es la capacitación de los trabajadores, es la prevención de los accidentes y la prevención del buen uso y del buen manejo y las buenas prácticas de manufactura. Son varios acápites aquí que se pueden mencionar. Lo más importante aquí hablamos de lo que es la seguridad industrial. Si nosotros conocemos el tipo de sustancia, motivo de nuestro trabajo, que va a ser manipulada constantemente, la institución del trabajador, es decir, la industria, el patrón, en el caso como manejan muchas veces en términos de la OIT, tiene que asegurar la seguridad de valga la redundancia, de sus trabajadores, darles los medios, si va a manipular líquidos, tiene que darles envases o debe adecuados para el manejo de estas sustancias, qué sé yo, frascos esmerilados, tapones correctos para los líquidos, para los vapores, además de los implementos de seguridad industrial, ya sean cascos, ya sean mascarillas, lentes, guantes, etcétera, etcétera, además de los overoles y o otros implementos, ya sean mecánicos, sean otro tipo de equipamiento, por ejemplo, para el manejo de ciertas sustancias. El ácido clorhídrico es un líquido fumante, corrosivo, una de las sustancias más difíciles de manejar. Entonces, al aperturar una botella, el, el líquido como tal, al entrar en contacto con el aire, empieza a expulsar el vapor, por eso se llama que es fumante. Entonces, para esto, el operador tendrá que utilizar guantes, tendrá que utilizar salvamento perdón, instrumental que asegure su seguridad. Si por ejemplo, mucho en laboratorio, yo les hablo porque soy bioquímica, cuando tenemos que preparar una sustancia, tenemos que utilizar soportes
especiales para su extracción, ¿no es cierto? Unas propipetas, el tema de una campana de flujo laminar. Las campanas de flujo laminar son instrumental y equipamiento adecuado, mismos que tienen absorción lateral y absorción central que permite una ventilación adecuada, además de la eliminación de estos vapores al exterior, asegurando la, asegurando la factibilidad y la bioseguridad del operador. Entonces, todos estos detalles, la capacitación, son los indicios que nosotros tenemos que asegurar. Muchas veces, como parte de nuestro trabajo, de pronto, ya que van a hacer este diplomado, van a concluirlo, van a contratarles en una industria para que haga la evaluación de las concentraciones permitidas del mercurio, un ejemplo básico, ¿no? Que habíamos mencionado. Bien, entonces tendrán que hacer ustedes la medición de cuántas sustancias se mide producto del, de la elaboración y el manipuleo de esta sustancia. ¿Cuánto hay en el ambiente? ¿Cuánto el trabajador maneja diariamente producto del trabajo de sus 8 horas semanales y 48 semanales? Etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos detalles ustedes van a tener que asegurar, además de hacer el posterior diagnóstico de la situación de nuestro paciente o del trabajador en cuestión, además de asegurar de que estas concentraciones con el uso adecuado de las medidas de seguridad industrial sean utilizados. Evidentemente, todo este manejo, ¿para qué es? Para que luego el patrón o la industria o el dueño de la fábrica, si vale el término, después no tenga las famosas demandas laborales porque ha asegurado la salud y la vida de estos trabajadores, además de pagar la seguridad social de que todos los trabajadores tienen derecho, ¿no es cierto? Entonces, todas estas características y el derecho de información es uno de los puntos importantes de que el toxicólogo en cuestión debe manejar. No solamente de saber nosotros capacitar al trabajador, sino también de hacer los estudios posteriores que a continuación vamos a ir viendo. Bueno, lo que vemos es los riesgos por desinformación, ¿no? Entonces, si no sabemos cómo estamos manejando cierta sustancia, un cierto producto, fácilmente tenemos a un trabajador que puede posteriormente enfermarse y los costos de seguridad social por falta de prevención de todos estos acápites, evidentemente también eleva los costos del trabajo, de la industria, del dueño, del patrón mismo, que también elimina un trabajador, tener un trabajador enfermo, eleva los costos y también disminuye la producción. Entonces, todo este tipo de los riesgos, tanto para el empleador como para el trabajador, deben ser mantenidos en línea. Entonces, todos estos detalles que no deberían existir, lamentablemente no son asegurados en su capacidad, por lo que es importante tomarlo en cuenta. ¿Sí? Entonces, la evaluación de los riesgos, ¿eso qué significa? Si nosotros conocemos la sustancia tóxica a la cual va a estar afectado el trabajador motivo de su de su motivo de su trabajo y de las prácticas por las cuales está empleado, hay que evaluar también aquellos otros riesgos a los cuales no solamente es suficiente conocer la sustancia, ¿sí? Y a las concentraciones, etcétera, etcétera, sino también qué tipo de riesgo va a tener el trabajador. Lo que les mencionaba anteriormente, ¿no es cierto? Cuando un trabajador es empleado, siempre se hace el estudio de las condiciones fisiológicas o el estudio de la precontratación. Entonces, ¿qué les hacen? ¿No es cierto? Un estudio completo de laboratorio, el tema de qué enfermedades tiene, etcétera, etcétera. Lo propio cuando los seguros de vida le preguntan, ¿no? ¿Cuántos cigarrillos fuma, etcétera, etcétera? Hacen una proyección de vida. Lo mismo se evalúa también las condiciones fisiológicas de lo que es el trabajador. Bien, los factores ambientales se van a revisar, como la temperatura ambiente, sistemas controlados, etcétera, etcétera. Lo que les mencionaba de la seguridad industrial, el equipamiento y otros. Los factores individuales es la evaluación de los riesgos más compleja que se hace en esta parte del análisis de toxicología laboral. ¿Por qué?
si bien supuestamente nosotros vamos a contratar, si fuéramos nosotros los empleadores o los patrones de cierta industria, en un ejemplo, somos los dueños de una fábrica de pinturas, seguramente para la manipulación vamos a contratar ingenieros químicos mismos que estén en un rango de edad hasta sus 45 años, que tengan ciertas condiciones laborales y de trabajo, etcétera, etcétera. Sin embargo, uno de los complejos de la edad, del estado de salud, pueden afectar muchas industrias, y eso hablábamos en la distorsión de las tareas de género. Muchas veces prefieren trabajar con hombres, o a veces en la industria solamente con mujeres por la minuciosidad de las tareas, etcétera, etcétera. Entonces, este tema de los riesgos, tanto el estado de salud, la edad, el sexo, se han convertido también en factores de empleo de muchas industrias. Es también uno de los importantes objetivos de la OIT, como les había mencionado, ¿no? De trabajos con buena remuneración, y que no se estén en contra de las leyes de discriminación y la aceptación, porque muchas veces hablábamos de lo que es la discapacidad. Algunos gobiernos, como el nuestro, tiene en la normativa emplear a personas discapacitadas, o tiene que tener un cierto porcentaje de mujeres en la industria, etcétera, 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 varios condicionantes. Pero de que en años anteriores esta discriminación laboral que se llamaba era precisamente por evitar este tipo de riesgos. Evidentemente se menciona aquí cuando un estado de salud, la insuficiencia hepática o la insuficiencia renal, puede ser un incapacitante porque reduce la proyección de vida y las condiciones fisiológicas de reacción o de reversión de los efectos tóxicos, dado que estamos hablando de un trabajador que posiblemente pueda ser más afectado. Aquí también menciona mucho el embarazo. Sabemos de que el embarazo, si va a estar la mujer trabajando en una situación expuesta a sustancias teratogénicas, puede y conllevar a una malformación en su producto, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de estados de salud también son condicionantes, son riesgos. Evidentemente, la edad, mientras más joven, quizá pueda tener una mayor afección, pero les había mencionado el ejemplo del mercurio, por ejemplo, ¿no es cierto? En niños es mucho más neurotóxico que en los adultos. Entonces, muchas veces, mientras más joven es más complicado. O la edad también, ¿no? De las personas ya de la tercera edad, que puedan o no tener un tipo de metabolismo mucho más largo. Entonces, esto también se habla en cuestión de riesgos. En había uno de los artículos que había revisado anteriormente, era un estudio que se hizo de un grupo de mujeres que trabajaba en una fábrica de relojes, mismas que estaban haciendo manipulación en los años 50 de los de partículas de uranio que servían para pintar las plantillas de los relojes para que puedan ser fluorescentes. En ese tiempo, en esos años, el manejo y la seguridad industrial no estaban tan desarrollados y se trabajaba muchas más horas. Las mujeres, al hacer el pintado de los punteros del reloj, y estos mismos que eran fluorescentes, no nos olvidemos, no el reloj, si me dejo entender en la didáctica, hablamos, ¿no? Del 12, del 3, del 6 y del 9, o pintaban los números o las rayitas, estos eran fluorescentes, además de las manecillas. Entonces su trabajo era fácil y era minucioso, lo que les hablaba, ¿no es cierto? Contrataban más mujeres por la minuciosidad o por la labor más fina que tenían que hacer, o por el tema del manejo de los instrumentos, etcétera. Entonces, este grupo de mujeres se dio cuenta de que brillaban en la oscuridad al hacer el marcado de estas piezas de reloj, y empezaron a jugar, entre comillas, pintándose sus uñas o haciéndose dibujos en la piel. Cuando se dieron cuenta de que la mayoría empezaron a tener problemas con su menstruación, o a perderse el cabello, o que caerse los dientes, al cabo de 3 años, la mayoría ya había muerto o había tenido problemas renales de consideración. Entonces es que se estudió qué efectos y qué sustancias estaban utilizando, porque las denuncias al empleador
por la falta del uso y buen uso de la seguridad industrial se había exacerbado, se había pasado por alto, y las consecuencias de este grupo de trabajadoras, que si mal no recuerdo en el artículo que leí, eran como 9 trabajadoras y que se hizo de 3 a 5 años, que la última murió antes del quinto año. Entonces, este tema del sexo también podría ser por el tema del trabajo, también ser un detonante. Entonces, estos factores de riesgo, les menciono esto para que ustedes tengan en cuenta también el tipo de labor que ha sido objeto nuestro trabajador. Ahora, la exposición múltiple. Hablamos de que no solamente hablamos de una sustancia a la cual esa persona está contratada solo para eso. No, puede ser que de acuerdo a la sustancia que haya manejado por el cambio físico, químico que haya sufrido este tóxico, cambie simultáneamente de efecto y de estado físico. Entonces también, si bien vamos a tener una sustancia tóxica, puede potenciarse. Entonces, estos procesos tóxicos, cinéticos y tóxico-dinámicos pueden tener efectos agresivos. El independiente, que es el básico, que puede tener una sola acción; el sinérgico, que puede ser combinado, dado que pueden distinguirse, ¿no?, los aditivos, los productos combinados, o los potenciadores, lo que les hablaba, ¿no es cierto? Puede ser digerido o no, o puede ser que producto del pH del estómago se potencie. Entonces, estos efectos sinérgicos de la exposición pueden ser más complejos. Y un tercer efecto de estos procesos tóxicos cinéticos, el antagonista. Entonces, que puede ser un ácido y un básico se neutraliza, y de por sí puede tener otro tipo de consecuencias, ¿no? Estos efectos combinados también son estudiados, y también es importante mencionarlos porque nosotros tenemos varias tareas en un trabajo. Entonces, estas exposiciones múltiples también pueden ser motivo de estudio, ¿sí? Entonces, hay que elaborar y estudiar estos efectos para comprender la toxicocinética de la sustancia a la cual nosotros vamos a estar expuestos. Bueno, en este caso, el trabajador. Sí, aquí hay otro ejemplo en los cuales en una interacción con un metal puede reducir, por ejemplo, en el caso del aluminio, ¿no? Reduce la velocidad de absorción del calcio, deteriora su metabolismo, y la deficiencia de calcio en la dieta incrementa la velocidad de absorción, lo que les decía, ¿no? El efecto antagonista o sinérgico, proceso de la toxicocinética, puede derivar en consecuencias mucho más complicadas. Y estos datos también les he compartido para que los puedan revisar. Aquí, a continuación, les menciono varios químicos de interés toxicológico, ya que son los de mayor preponderancia en el manejo de la industria y del trabajo en la industria, en los textiles o en la producción de estos, por lo que vean, por ejemplo, en los metales y compuestos, ejemplo, el antimonio, el cadmio que les mencionaba, el mercurio y el plomo, ¿no es cierto? Como de los de interés, que son los más complejos y que tienen efectos toxicológicos mucho más complejos, ¿no? Entre los hidrocarburos, el benceno, el tolueno, el dinitrobenceno, los polvos minerales, lo que les mencionaba, ¿no es cierto? La industria del cemento y el sílice, los monómeros y los alcoholes, ¿no es cierto? Que hasta la acetona, la producción y las subsecuentes condiciones. Aquí les hago un ejemplo de los cuadros que se han estudiado de cada una de las sustancias. Les he compartido en los archivos del PDF, si no me equivoco, me parece que dice enciclopedia, lo voy a revisar y les voy a escribir después, pero en uno de los archivos que me imagino que ya lo han revisado, está al detalle todas las anteriores sustancias que les compartía, ¿no es cierto? Las más importantes de interés toxicológico, además de otras. Si mal no recuerdo, son más de 150 sustancias, las cuales están detalladas. Entonces, nosotros no hablamos, por ejemplo, del arsénico, ¿no? ¿Qué tipo de características tiene, físico-químicas, dónde se utiliza? Y aquí están estos conceptos, ¿no? La concentración máxima permitida. Ahora, el volumen letal y la concentración total, todos estos más a detalle, ¿no es cierto? Aquí estamos estamos hablando de líquidos, y aquí estamos hablando de
cuando esté en vapor o en estado gaseoso. Aquí, por ejemplo, la toxicidad aguda, ¿no? Del momento y la exposición crónica. En función del tiempo se vuelve un cancerígeno. ¿Qué debemos hacer? Y aquí está la parte de la prevención. Por eso estas cartillas me han parecido interesantes que ustedes las tengan y las vayan revisando en función del trabajo que vayan a desarrollar. Por ejemplo, anualmente, una persona que va a estar expuesta a arsénico tiene que hacerse clínicamente un examen clínico de tipo dermatológico, neurológico y hepatológico. En el hepatograma, por ejemplo, o perdón, en el estudio de sangre tendrá que hacerse un hepatograma, un hemograma y recuento de plaquetas, ¿sí? Aparte de la espirometría, la rinoscopía y la radiografía de tórax. Esto debería hacerse anualmente como parte de las medidas de prevención del trabajador. Aquí vemos, ¿no es cierto?, que deberían hacer anualmente el arsénico inorgánico en orina. Estas medidas en ciertas industrias ya están, se realizan anualmente. Inclusive, tanto se ha desarrollado este tema de la prevención en la industria que, como ven aquí, ¿no es cierto?, criterios para el monitoreo de la salud de los trabajadores expuestos al arsénico. ¿Qué debemos hacer? Arsénico en orina y todo lo que debe hacer el paciente para llevar su muestra. ¿Qué debemos encontrar? ¿Qué no debería haber, no es cierto? Miren, por ejemplo, en, en lo que es la sintomatología neurológica, buscar parestesias y dolor en extremidades. En la parte patológica, hepatosplenomegalia, ¿no? Un tipo de cirrosis, dolores, etcétera. En el hemograma, ¿no es cierto? Con recuento de plaquetas, que eso es lo que eh, deriva anualmente que debería hacerse, ¿no? Buscar son síntomas obviamente ya de afecciones, ¿no? Entonces deberíamos encontrar en una intoxicación ya por arsénico, una anemia, una leucopenia, trombocitopenia, ¿sí? Y ya son datos de cada una de las sustancias, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ¿cómo debe recogerse la orina? Este es el límite permitido, mayor a 35 miligramos y manifestaciones de enfermedad. Cuando, qué tipo de trastornos tiene que hacer. Entonces ya sabemos, vamos a recibir el resultado y vamos a evaluar. Todo esto, por ejemplo, lo hace un médico del trabajo. No se olviden de que una de las ramas de la medicina preventiva es la medicina laboral o medicina del trabajo, que también se maneja a nivel de lo que es la seguridad social. Entonces, todo esto debería ser y utilizarse para esta sustancia, ¿no es cierto? Mire, imagínense todo lo que debería ser y está escrito. Nosotros no vamos a revisar más acerca de esto, pero les he compartido para que tengan en cuenta de que no solamente la parte de la química va a entrar, toda la parte de la toxicocinética y las consecuencias y la prevención y el estudio que debería realizarse a cada trabajador y cada sustancia está detallada. En los otros archivos también que les he compartido, no solamente está el motivo de la industria, sino también todas las consecuencias de la enfermedad. Aquí está el tipo preventivo, ¿no es cierto? Y estos son formularios para los empleadores y cómo deben inclusive mandar sus muestras para análisis toxicológicos. Inclusive tanto ha desarrollado este tema del manejo industrial y la seguridad industrial es que ellos ya tienen inclusive fechas predeterminadas anualmente para hacer a todos sus trabajadores, para hacerle los monitoreos y seguimiento de las zonas, ¿no? Todo este fichaje me ha parecido interesante, ¿no? Que esto ya se va a mandar al laboratorio, con qué tipo de muestra, para qué le vamos a mandar, etcétera, etcétera, porque saber y también tener la prevención y la concentración de la exposición de todo. Bien, ya para concluir, les menciono esto, lo que se llama el riesgo doméstico. Muchas veces, de acuerdo a lo que habíamos hablado, la seguridad laboral, la parte industrial, se ha estudiado, hay muchas sustancias las cuales nosotros desconocemos, principalmente porque desconocemos sus concentraciones o las propiedades de ciertas sustancias. Por ejemplo, me imagino que cada uno de ustedes tiene una cocina en su casa, ¿no es cierto? Y para cuando quieran lavar a profundidad, hay ciertos productos X, me voy a permitir mencionar uno. Por ejemplo, hay, si no me equivoco, es el Ola Maximus, que es un desengrasante. Los que saben y lavan sus cocinas o las limpias a profundidad la deben conocer bien.
¿Alguna vez han leído qué contiene? ¿No? Tiene hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio o sosa cáustica, llamada anterior, es un alto corrosivo. Si bien el plástico en el cual viene es más grueso, etcétera, etcétera, no habla en la etiqueta, o por lo menos dice solamente que debe hacer la limpieza con guantes y en ambientes ventilados. ¿Por qué? El hidróxido de sodio es una de las sustancias tóxicas y por inhalación más complejas. Nosotros, como amas de casa sencillas, en el caso cuando empezamos a lavar, podemos empezar a tener mareos o de pronto empezar a tener náuseas o vómitos a consecuencia de utilizar ciertas sustancias, porque son con químicos concentrados mismos que no estamos viendo la precaución y el buen uso de estas sustancias. También puede ser motivo de una intoxicación aguda o también crónica si es que fuera un empleado o un trabajador del hogar que continuamente está haciendo de pronto una limpieza con esto. Más aún se potencian este tipo de sustancias cuando son combinadas, a veces por hacerlo mejor, ¿no es cierto? El hipoclorito, la famosa lavandina, la concentramos con el hidróxido de sodio que contiene este que les había hablado, ¿no? Desengrasante, y va a empezar a emitir muchos más gases y va a hacerse más corrosivo, va a potenciar esta sustancia. Pero nosotros, como no sabemos qué estamos limpiando o qué estamos poniendo, estamos hablando también no solamente de estos lavavajillas, que es un ejemplo muy común, también estamos hablando de los insecticidas. En la anterior clase habíamos hablado de toda la parte de insecticidas y había hecho mucho énfasis al tipo de sustancias. ¿Por qué? Porque es lo más casero que podamos utilizar. ¿No es cierto? El motivo de desinfectar nuestro hogar o porque tengamos una plaga, etcétera, etcétera. Este tipo de aerosoles lo vamos a empezar a manejar y puede ser un riesgo potencial, quizá no para el operador, pero sí para los niños o por los ancianos que estén, o para la mujer embarazada que esté haciendo manipulación de todas estas. Asimismo, las pinturas, las ceras y otros tipos de líquidos, mismos que también por el producto del manejo de estas sustancias o por partir, digamos, entre comillas, ¿no es cierto? Por dividir una botella, no le van a poner en plástico, de repente lo van a poner en vidrio, van a concentrar y van a hacer algo inflamable. Una serie de casos de intoxicaciones domésticas se han desarrollado gracias a al mal manejo de estas sustancias. Por eso es importante que ustedes, como profesionales de la salud o potenciales toxicólogos forenses, vayan a tener en cuenta cuando haya una intoxicación de tipo agudo o crónico que se haya presentado en un hogar, no producto de un trabajo, sino también como un riesgo doméstico. Lo menciono porque se ha escuchado casos o ha habido momentos en los cuales las laceraciones o las alergias, el sarpullido, las intoxicaciones, las náuseas, o los vómitos, los mareos, a consecuencia del uso de sustancias domésticas, no ha sido prevenido y nosotros debemos también capacitar a los miembros de nuestro hogar para el buen uso de estas sustancias químicas. Sí, eso es todo lo que les podría hablar de lo que es la toxicología laboral y he compartido los artículos que también van a servir como parte de la secuencia que vamos a utilizar la siguiente semana. La siguiente clase vamos a ver lo que es la toxicología alimentaria, que también va a ser parte de algunos conceptos más y todos estos que ya hemos ido abordando a modo de escalar un poco más los conocimientos de lo que es la química toxicológica. Muchas gracias.